Hermoso momento para dejarte un breve acercamiento para compartir titulado Preescolares Preoperatorios. Gracias, muchísimas gracias por acompañarme sábado a sábado que vengo intentando transmitir en directo para ti. Y hoy toca a los preescolares. Y si me has venido siguiendo, sabes que te estoy compartiendo los temas que están aludiendo a bebés de 0 a 6 años. Y sobre todo estoy enfocando el tema de inteligencia. Ya hablamos la semana antepasada acerca de, déjame ver, los títulos que he estado abordando fue bebés inteligentes, que lo abordamos el 12 de noviembre del 2022. Después me fui a los maternales, bebés inteligentes para 2 años. Después me fui y ahora toca a los preescolares. Si idealmente estamos en el entendido de que deseamos que nuestro preescolar de 4 a 6 años realmente desarrolle ese potencial de inteligencia, bueno, pues debemos darnos a la tarea de estimular sus preoperaciones en ellos. Por ello, los preescolares, preoperatorios, es importantísimo que te quedes con esa intención, con ese mensaje. Preoperación de los preescolares es vital estimularla en ellos. De no hacerlo, el efecto, el resultado estará siendo un tanto desgastante, catastrófico y hasta alarmante para ellos y para ellas. Y no estoy exagerando cuando digo catastrófico. ¿Por qué? Porque les vas a llevar a ellos el conocimiento de sopetón. Es decir, de la noche a la mañana les vas a decir escribe. De la noche a la mañana les vas a decir lee. De la noche a la mañana les vas a decir cuenta, haz sumas, haz restas. Les llevas el conocimiento de sopetón y no es porque hable con un lenguaje despectivo, trivial y hasta negativo. No, es que es lo que hacemos a nuestros chiquitos preescolares. De la noche a la mañana les instalamos las letras. Órale, a aprenderse las letras. Y no se diga de los números. Este es 3, ¿no te fijas que es 3? Este es 3. Y este te lo tienes que aprender. ¿Qué número es? 3, mamá, 3. ¿Qué número es? 3, mamá, 3. ¿Qué hicimos? Nos estamos omitiendo la preoperación. Madurez fundamental en nuestros preescolares. ¿Por qué madurez? Porque la venimos preparando. Si eres inteligente y sabia y ubicas el conocimiento que te he venido dejando para la inteligencia de tu bebé, te darás cuenta que los bebés el día 12 de este mes que lo abordamos, hablamos cómo inicia esa primera inteligencia, cómo la vas a estimular. Mónica, muy buenos días, querida niña. Un apretado saludo desde aquí para ti, querida niña. Entonces, si te das cuenta, cuando ya tienen 2 años, observas cómo esa inteligencia la puedes ir estimulando. Y no se diga a los 3 años. A los 3 años el color, la forma, la percepción, el hecho de que, es que estoy checando mi guión, el lenguaje se triplica y el cómo vas a estimular ese lenguaje, pues eso lo hablamos justo hace 8 días. Y esa cascada de conocimiento que te he venido dejando para que estimules a tu hija o a tu hijo, ahora que ya es preescolar, bueno, ya la posee. Y si has venido estimulándolos adecuadamente, ahora ya está listo para el preescolar. Ahora ya está listo para trabajar sus preoperaciones. ¿Y por qué se llaman preoperaciones? Porque es un previo a lo que será la operación lógica, a lo que serán los procesos de aprendizajes
lógicos, de abstracción, de síntesis, de generalización, de esos conocimientos que requieren de conceptualizar aquí y comprender. Y entonces, para cuando tú los lleves aquí, esa preoperación, ese previo, ya va a estar instalado. Y entonces, cuando ellos lleguen ya aquí al concepto numérico, sabrán de qué está hablando mamá, sabrán de qué está hablando papá. Y no les caíste de sopetón así como, ¿qué número es este? Dime qué número es este. Y agarras a los niños así sorpresivamente. Y entonces, por eso es que me atreví a decir, es lamentable, catastrófico y hasta doloroso para un niño o a una niña. Y no estoy exagerando, porque tú no sabes lo que ellos aquí atraviesan cuando están adquiriendo el aprendizaje. Aquí están atravesando por tremendos conflictivos cognitivos que los paralizan, que los imantan, que los devalúan, que los deshacen. Y entonces uno dice, pero ¿por qué no aprende mi hijo? Por un lado está el adulto exigiendo y por otro lado está un hermoso niño o niña tiernamente esperando a que un adulto le enseñe sabia e inteligentemente, pero no atropelladamente, por el amor de Dios. Y entonces me dejo de tanta palabrería y ahora me voy a desplegarte. ¿Qué son esas preoperaciones? Esas preoperaciones en los preescolares para prepararlos realmente nacen, suceden desde la clasificación. Si estuviste en la sesión pasada, recordarás que te dije, el niño ahora está en el momento exacto para llevar conceptos a él. ¿Qué conceptos? Te di conceptos como grande, pequeño, muchos, pocos, colores, formas, hablamos de la geometría, hablamos de el círculo, el triángulo, el cuadrado, hablamos de cómo enseñárselos. Y ahora es vital que, si él ya tiene esa primera conceptualización, ¿dónde surgirá la primera preoperación? En la clasificación. Muy alerta, la clasificación es esa situación tan trivial que es orden, clasificar. Te queda muy claro que es clasificar. Y tan simple como clasificar los juguetes que el niño tiene en casa es un excelente ejercicio de clasificación. Fíjate algo tan simple que tú puedes hacer en casa. Cuando pones al niño, oye, ordena tus juguetes, clasifícalos. Primero, ya le estás dando el concepto. Segundo, lo estás llevando a una acción. Tercero, lo estás estimulando conceptualmente, porque cuando le dices, clasifica tus juguetes, el niño empezará a seleccionar. ¿Qué son? Personas, aluden a personas, personas con personas, aluden a animalitos con animalitos. Y entonces ya está haciendo una clasificación de aquí. Pero esto no es nada trivial, no es nada como para no poner atención. No, este es el primer peldaño fundamental que lo llevará a eso que te compartí, a su preoperación. Y cuando él ya clasifica, es que los animalitos van con los animalitos, mamá. Las muñecas van con las muñecas. Y entonces ya está haciendo subclases y está separando. Esta separación lo está llevando a acomodar conceptos, por un lado de clase y de subclase, situación que lo llevará más tarde a comprender esto. Sí, esto. Así que no eches en saco roto a hacer estas acciones, porque cuando el niño ya es capaz de, fíjate, ve a Consuelo cómo esa orientación para colocar el 3 le cuesta. ¿Por qué? Pues porque mi cerebro está acomodándose. Bueno, el cerebro del niño cuando está clasificando se va acomodando. ¿Qué es? ¿Muñecos con muñecos? ¿Qué es? Colores con colores, las dos rosas, pero la falda una es rosa y la otra es negra.
Y entonces el niño o la niña empiezan a hacer clasificaciones de distinto tipo. Y estos distintos tipos los llevan, obviamente, a establecer por categorías. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y el niño ya está haciendo y enlazando ese primer razonamiento. Y este es el primer peldaño de la preoperación, lo más simple, lo más sencillo. Y esto lo puedes hacer no solo con los juguetes del niño. ¿Qué te gusta? Las verduras, las frutas, la ropa, el área de lavado, el área de limpieza, el área de la alacena. Fíjate, la alacena te deja infinidad de oportunidades para que lleves al niño a clasificar leche con leche, azúcar con azúcar, especias con especias. ¿Y qué tal que se encuentra ahí apilado una serie de latas? Y las latas, unas son grandes, otras son pequeñas, otras tienen letras, otras no tienen letras, otras son de un color, unas tienen una cosa, otras tienen otra cosa. El hogar tiene múltiples oportunidades para estimular la clasificación. La ropa, ¿qué tal los calcetines? Apilar los calcetines, enrollar los calcetines, las camisetas, las blusas, los zapatos, todo es meritorio de clasificar. De ahí que clasificar es lo más simple, es la preoperación que deberás tener asegurado en ellos o en ellas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que se los pidas para esto. Y cuando llegue ese momento, obviamente que el niño ya estará listo para clasificar. De ahí que, hecho este primer análisis de la clasificación, fíjate, para que un preescolar realmente potencie su inteligencia, primero deberá contar con su clasificación maduramente desarrollada. Y cuando digo maduramente es que sabe clasificar por tamaño, por color, por forma, por clase, por categoría, por tipo, por subtipos. Hace una serie de clasificaciones importantísima. Y después, ¿qué viene? Correspondencia término a término. Esto de verdad, cuando tú estás segura de que lo has desarrollado en ellas y en ellos, correspondencia término a término, te das por satisfecha, porque dices, mi hijo no va a tener problemas ni en la lectura ni en la escritura. Mi hija no va a tener problemas cuando le enseñen los números. ¿Por qué? Porque esa correspondencia término a término, imagínate que le dices A o que le dices P. Aquí hay una correspondencia término a término. Y si el niño no lleva esta preoperación establecida madurativamente, ¿qué va a pasar? Crisis. ¿Por qué crisis? Porque tú le estás diciendo aquí P. Y luego resulta que cuando le pides que escriba papá, ¿cómo? O sea, ¿cómo mamá? Si me dijiste que esta se llamaba P. Y ahora me dices que se llama Pa. Que alguien me explique, por favor. ¿Observas el conflicto al que lo llevas? ¿Por qué sucedió esto? Porque no reforzaste la correspondencia término a término. Una preoperación valiosísima. Y esa preoperación llamada correspondencia término a término, ¿cómo la estimulas? Muy buenos días, Giovanna. Tan fácil. Cuando haces coincidir, cuando el niño establece una correspondencia entre un elemento y otro, significa que su cerebro está a un nivel de ir abstrayendo que algo se enlaza a otro algo. Y ese algo hace referencia a una situación, un hecho, un acto, un elemento. El agua que va en el vaso es una correspondencia. Esta es una correspondencia, vaso y agua. El niño ya da por hecho que el agua la va a tomar en el vaso. Y esta es una corresponsabilidad
¿Para qué sirvió? Fíjate, fueron 3 momentos: vaso, agua, acción. Pretexto de consuelo porque se está deshidratando y tengo sed. Pero es una correspondencia. ¿Observaste cómo lo puedes hacer tan simple en casa? ¿Estás estimulando? ¿Estás urgiendo al niño? ¿Estás sentándolo a hacer planas? No, estás utilizando el día a día. ¿Y qué tal cuando le haces palomitas? ¿Qué tal esta simple acción? Incluso no le haces palomitas, le llevas palomitas de maíz, una bolsa de palomitas, y le dices, te traje palomitas. Correspondencia término a término es lo que estamos manejando ahora. Y cuando el niño tiene bien instalada la correspondencia término a término, júralo que su madurez cognitiva para reforzar su inteligencia no va a fallar. ¿Y por qué no va a fallar? Porque te estás valiendo de algo tan simple. Granos de palomitas. Aquí tenemos 3, 6, 9, 10 granos de palomitas. Vamos a contarlo. 1. Y cuando el niño va haciendo este conteo, 2, ¿qué estás haciendo? Correlacionando, haciendo corresponder un término con una figura y un concepto. Observas, 1, ¿qué es 1? Un concepto. ¿Qué es forma? El grano. ¿Qué es el maíz? Hace correspondencia a una unidad. Y si ya llevo 3, ¿qué está sucediendo aquí? El niño va observando y va descubriendo, ¡wow, mamá! Son 3, y si pongo los 10, ¿qué va a suceder ahí? El niño está haciendo una corresponsabilidad. Y esta corresponsabilidad se puede favorecer, expandir y madurar instante a instante. Un instantito que tú te tomes de tu refrigerador y quizás saques unos tomates. Le quitas la cáscara, le pides al niño que lo pele, deja por un lado la cáscara, por otro lado el tomate, y luego le dices, ¿y esa cáscara a cuál corresponde? A este tomate, mamá. Está haciendo correspondencia. Y si son palomitas de maíz, ya contó los granos. ¿Y entonces qué va a hacer con estos granos? Ah, bueno, ¿qué te parece que las cocinemos? Y entonces cuando el niño cocina esos granos contigo, no es porque lo vaya a hacer, pero te mira hacer cómo cocina las palomitas, cómo se transforman, cómo sucede esa magia. Y entonces cuando él está observando esta observación, qué control me demanda estas cosas. Cuando él está observando esa transformación de un grano, está haciendo corresponsabilidad aquí. Por eso es que siempre digo, nunca omitas, nunca eches en saco roto las tremendas oportunidades. ¡Oh, caramba! Bueno, se van a quedar 9. Que te da el día a día. Fíjate, estos son simples granos de palomitas. Una simpleza de la vida diaria. Si se cae una, no importa. ¿Qué pasa? Bueno, si se cayó una, le preguntamos cuántas, se quedaron 9, mamá. Fíjate la corresponsabilidad, el concepto de número, el concepto de la forma y la situación ahora de ir relacionando. ¿Y qué tal que las hacemos, las cocinamos? Y después sacamos 9 palomitas. 1. Y el hecho de contar el conteo simple está llevando al niño a hacer corresponsabilidad. Y entonces aquí el niño se encuentra en otro tremendo conflicto. ¿Cómo? Pero crecieron. Y estos se quedaron pequeñitos, ¿sí? Porque ya se transformaron. ¿Qué hicimos? Corresponsabilidad. ¿Y qué puede efectuar? ¿Qué causa esto en la inteligencia, en el cerebro del niño, en su pensamiento? Un análisis.
Eso es una preoperación. Prepararlos para cuando llegue este momento. Cuando llegue este momento, pues tu hijo ya va a saber el conteo, ya va a saber que este es un símbolo, ya va a saber a qué corresponde esto. Pero no lo agarraste fríamente, de sopetón, ni le dijiste, dime el 3, enséñame el 3. Lo llevaste amorosamente, sabiamente, enseñándole a decodificar el conocimiento con esta simpleza. Fíjate, es el segundo momento de la preoperatividad en los preescolares. Correspondencia, término a término. El primero fue la clasificación. Pero esta correspondencia no solo se queda ahí. Si aquí coloqué 1, 2, 3, 4 y 5 palomas, y tú llevas al niño a reflexionar, ¿y cuántos granos de palomitas tenemos? 9, mamá. Bueno, tenemos que quitar, porque aquí hay 9 y aquí hay 5. Y cuando le dices al niño, tenemos que quitar, ¿qué estás haciendo? Iniciándolo incipientemente en la resta. Y entonces, si quitas 4 granos, quedarán. Obviamente que esto lo vas a hacer pausadamente con el niño o con la niña. ¿Cuántos granos quedaron? 5, mamá. ¿Cuántas palomitas hay? 5, mamá. Ay, gracias, Giovanna. Gracias. Sé que en verdad me lo dices de corazón, Giovanna. Eso de verdad se aprecia. Y créanme que cuando yo me propongo transmitir este tipo de situaciones, es porque justo los adultos tenemos que ayudar a nuestros preescolares a que no sufran, por el amor de Dios. A que sean preescolares inteligentes, a que sean preescolares que ya van con las armas. Fíjate, armas inteligentes, que ya van con las herramientas, con las estrategias, ya van a la escuela listos. No los mandaste así de, órale, mijo, vámonos a la escuela, porque te nació. No, sí te nace, sí, pero en casa, fíjate, ¿necesitaste las grandes cantidades monetarias para hacer esto? Solo necesitaste ser inteligente, solo necesitaste un poco de voluntad. Y entonces, si te estás esmerando por enseñar a tu hijo en casa, no se trata de sentarte con ellos, se trata de que uses un instante de tu vida, que estás cocinando, que estás muy apurado. Ay, hija, estoy apuradísima, sácame un elote y tráeme, envísamelo a desgranar. Sí, mamá, ok, desgránalo rápido, hija. Sí, mamá. ¿Cuál elote tomaste, el grande o el pequeño? El grande, mamá. ¿Cuántos granos te salieron? Uy, no sé, mamá, son muchísimos. Ok, ¿qué estás haciendo? Rápidamente lo estás llevando a un concepto. Grande, pequeño, mucho o poco. Está clasificando. ¿Está haciendo correspondencia? No. Pero ¿qué tal ya para cerrar tu actividad y te quedaste solo con 5 granos de elote? Como 5 granos de palomas. ¡Wow! A ver, hija, tráete 5 elotes. Vamos a colocar estos 5 granos de elote aquí. ¿Te das cuenta cómo unos son muy grandes, el elote es muy grande y sus granos son muy pequeñitos? Pero acá hay 5 granos de elotes y aquí hay 5 elotes, suponiendo que son elotes. Pero ahora tenemos granos de palomas y las palomas cocinadas. Ahora llévalo a la reflexión. Esta preparación es fundamental, por el amor de Dios. Pregúntale, ¿dónde hay más? ¿Aquí o acá? Ahí está el truco. Ahí está lo que no nos quieren enseñar. Y digo, no nos quieren enseñar, porque a veces uno dice, Diosito, por favor, que alguien me enseñe, que alguien me diga, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y se está uno quebrando la cabeza. Tan simple. Claro que esto no es la respuesta, no. Esto es ir preparando al niño o a la niña con simpleza. Con tal simpleza, porque ahora que tiene 4, 5, 6 años, si tú ya lo estás preparando a reflexionar, analizar y pensar, lo estás preparando para la vida.
no lo estás dejando manco, no lo estás dejando corto, lo estás preparando para la vida porque le estás enseñando a pensar. ¿Dónde hay más, hija? ¿Acá o acá? El niño obviamente que aquí es donde viene la deducción. Por eso es que se llama preoperación, porque él aún no sabe. Él te va a decir aquí mamá y más. Obvio, obvio que te va a decir aquí mamá y más. ¿Por qué, hija? Porque mira, hay muchos. Bueno, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y dónde hay pocos? Aquí, mamá. Bueno, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. En el momento en que sitúas a ese niño o a esa niña en ese conflicto, 5 aquí y 5 aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él lo está mirando de primera mano. 5 aquí, 5 aquí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde hay más, hija? Y entonces el niño entra en conflicto a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Bueno, ¿te parece que hagamos algo? Separémoslos y vamos a relacionarlos. Por eso es correspondencia término a término. Una semilla con su palomita, otra semilla con su palomita, otra semilla con su palomita, otra con su palomita y otra con su palomita. Contémosla. Y vuelves a hacer lo mismo. ¿Dónde hay más? Hasta el punto que el niño llegue a descubrir y te diga, pues son iguales. ¡Eureka! ¡Guau! Es entonces cuando se le da un fuerte abrazo y se le dice, sí, son iguales. ¿Ves qué simple es la correspondencia término a término? Y qué complicado es que el niño lo entienda. Porque si tú lo llevas a esto y le preguntas, ¿cuántos hay aquí? 5, mamá. Y acá, 5, mamá. ¿Y dónde hay más? Y cuando el niño te responde, son iguales. Se está haciendo una impresionante reflexión, una tremenda abstracción. Y eso es prepararlo para llevarlos acá. No antes. No antes, por favor. Porque el niño, cuando tú lo llevas así a rajatabla y órale, apréndase usted el abecedario. Oh, por cierto, ya te conté que tengo mi curso para enseñar a leer y escribir. Y te lo he contado 1,000 veces. Sé que está rústico, sé que está campesino, porque lo hice con mis propios recursos. Y digo campesino porque pues no tengo la gran tecnología, no tengo el gran conocimiento para ir haciendo video, pero tengo la metodología para que un niño no atraviese por tanto conflicto. Y ese curso te lo voy a dejar aquí de nuevo en las ligas. Porque qué necesidad de llevar a un niño a enseñarle nuevos conceptos de manera dolorosa. ¿Por qué? ¿Porque no lo preparaste antes? Bueno, esta es la segunda preoperación. Fíjate, fue correspondencia, término a término, 1, 2, 3, son 5. 5 preoperaciones las que hay que preparar en nuestros niños. Y esta correspondencia término a término que te ejemplifiqué con palomas, lo puedes hacer con calcetines, con botones, con suéteres, con tenis, con agujetas, cuando van insertando la punta de la agujeta en los hoyitos. ¡Ah, qué fabuloso ejercicio es ese para hacer correspondencia término a término! Infinidad de situaciones que se generan en casa, las tienes en casa. Solo es poner en el contexto al niño para preguntar, ¿dónde hay más? Y cuando él descubre, son iguales. ¡Wow! Me puede encantar esta situación de llevar hasta ti cómo se da la preoperación. ¿Por qué? Porque cuando tú descubres este secreto, créeme que cuando entran a la primaria, y no se diga la secundaria o la preparatoria, ¡wow! Ellos son brillantes. Y tengo una evidencia viva en cuerpo y alma. Es mi hijo.
Y digo, tengo una evidencia porque mi hijo desde que era bebé iba a la guardería y me diera la tarea, las preoperaciones, y me diera la tarea de ir asegurando, no me importaba qué iba a pasar en la primaria o la secundaria, pero estaba convencida que era el primer rango de 0 a 6 años el que había que dejar bien maduro, bien anclado su inteligencia, su sociabilidad y sus emociones. Después que venga lo que venga, no importa, pero los niños ya llevan ese poderoso recurso. Y entonces cuando tú te das cuenta de que son las preoperaciones, los sueltas, se van solos, se van. Y ahora entramos a la seriación. Ya llevamos 3 momentos. El primero fue la clasificación. ¿Te das cuenta cómo va de lo más simple a lo más complejo? El segundo fue la correspondencia término a término, las palomitas. Y venimos con la seriación. Qué maravilla esto de la seriación. Fíjense, quedaron chuecas mis regletas. Yo usé regletas. Por cierto que cuando le dices al niño este término, regletas, los confundes. Cuando tú les dices, vamos a formar los lápices, vamos a formar los palitos de paleta que tenemos en casa. Tenemos palitos de paleta pequeños, medianos, grandes, muy grandes. Estás llevando cantidad de conceptos. Formar, palitos, forma. Formar es decir, seriar. Forma, ¿qué? Estas son regletas, pero supongamos que son palitos de paleta. Palitos, palo. El niño identifica el término palo, un concepto, una figura, ya está aquí conceptualizada. Por eso es bien importante que acudas a revisar los 3 años. Si en la transmisión de hace 8 días en los 3 años ya tiene bien reforzado el concepto de forma, vaso o recipiente, vaso. Estoy perdiendo tiempo aquí porque es importante que esto no lo eches en saco roto. Forma, letra, vaso, recipiente, son 3 conceptos que el niño ya los tiene más que identificados. Y entonces, ahora, para que ellos y ellas caigan en el concepto de seriación, nos valemos de la forma. Estos son palitos y estos palitos de paleta los vamos a formar. Fórmalos como quieras, ahí te vas a percatar cómo está su seriación en tu preescolar. Y entonces cuando el niño forma todos indiscriminadamente, grandes con pequeños, no alcance a hacer una corresponsabilidad escalonada, se le conflictúa, ¿de qué te estarás percatando? Que está careciendo de esa preoperación. Pero cuando le ayudas, ¿qué tal que formamos los palitos? Del más pequeño al más grande. Cuando tú ya le das ese concepto, del más pequeñitititito al más grande y le enseñas primero y después ¿a dónde lo estás llevando? A una reverenda reflexión. ¿Por qué? Le diste 2 conceptos, pequeñito o pequeño, grande. ¿Qué estás haciendo? Estás generando aquí un esquema. ¿Y qué es un esquema? Un concepto. ¿Y qué es un concepto? Se anuda a una forma. Y esta forma, que es un palito pequeño, y este es un palo grande, hacen clic. Y entonces sucede la comprensión. Es la situación que escuchas que dicen cuando asimila y acomoda es porque comprendió. Si el niño no acomoda, está sucediendo un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque no tiene esta preoperación. ¿Por qué sucedió eso? Porque no te estás dando a la tarea de ir propiciando esta madurez. Y entonces no acomoda, y no acomoda, y no acomoda. Y entonces cuando le dices P,
y luego le dices pato, pelota, pompa. ¿Cómo que le cambiaste esto? No acomoda, no acomoda, no acomoda. ¿Por qué? Porque no está asimilando. ¿Por qué no está asimilando? Porque sus preoperaciones, tanto clasificación como correspondencia, como seriación, no están a la altura, a la madurez, a la comprensión. Pero cuando el niño descubre, si tú ya lo estimulaste en casa y le dices un palito de paleta del más pequeñito al más grande, y entonces tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con las letras, Consuelo? Muchísimo. ¿Por qué muchísimo? Porque cuando el niño hace esta reflexión del más pequeñito al más grande, el niño va estableciendo distintos conceptos, y esos distintos conceptos, pequeño, el que le sigue, estos lo están llevando a una tremenda reflexión. Tamaños hasta pequeño, grande. ¿Y qué sucedió aquí? Sucedió que el niño maduró, descubrió que para lograr un hecho escalonado tuvo que atravesar diferentes situaciones. Y entonces cuando él ejercita estas conceptualizaciones, a lo mejor formó vasos, a lo mejor formó platos, a lo mejor formó a todos los integrantes de la familia, desde el bebé hasta el papá más grande, desde el hermano más pequeñito hasta el hermano más grande. ¿Por dónde lo estuviste llevando? Por un camino escalonado de ir aprovechando distintos conceptos. Y para cuando llegue aquí, ¿qué tiene que ver esta letra con esto? Muchísimo. Porque el niño cuando descubre P, pero luego mamá dice pa, luego dice pi, luego dice po, luego dice pu. ¡Ah! Es que este se une con otros sonidos. Fácil, mamá. ¿Descubres? ¿Descubres la relevancia de las preoperaciones? ¿Y cómo puedes estimular la seriación en casa? Simple, con lápices, con cuadernos, con libros. El libro más pequeño al libro más grande. Con cajas, la caja más pequeña a la caja más grande. Estás llevándole acciones de madurez, acciones de reforzar sus conceptos, su lógica. La lógica va a ser y la síntesis va a ser indispensables para cuando lleguen a esta situación. Y me lamento ser tan reiterativa, pero es importante, es vital, porque no queremos ver más sufrimientos infantiles. Ya basta. Y entonces, si ya tenemos cómo voy a proceder para que mi preescolar, preoperatorio, realmente vaya aprendiendo, primero me voy a impregnar de voluntad, porque tengo que hacerlo, porque quiero un hijo exitoso o una hija valiosa y exitosísima y además inteligente. Pero tengo que impregnarme de voluntad. Esto no sucede de la noche a la mañana. Los niños no piensan porque, se encendió el foco y sí, ya mi hijo es brillante. No. Atrás hubo una mamá, hubo un adulto inteligente y sabio que preparó los andamios. A ver, ¿por dónde vamos? Fíjate, ya vamos con la 1, 2, 3, tercera preoperación. Clasificación, correspondencia y seriación, que bien puedes estimular en casa. Tan simple como hacerlo con la familia. Y nos vamos a una que es tremendamente complicada, difícil para niños y niñas, pero que cuando ellos atraviesan esta preoperación, ¡wow!, para ellos es maravilloso y se llama conservación. Cuando ellos ya saben conservar, saben que esta letra, si tú le pones la A, va a ser pa. Y no hay poder humano que los cambie, porque es pa, porque ya es un concepto, porque ya es una abstracción. Y cuando esto suceda, ¿por qué sucedió? Porque tu chiquito ya conserva. ¿Y qué es conservar? Cuando es capaz de establecer una diferenciación entre distintas masas, formas, volúmenes,
dimensiones, cuando ya es capaz de abstraer todo eso, de que sabe, esta es agua y aquí hay agua y sirve para tomar. Es agua. Mi mamá no se acabó el agua. Yo sí me la acabé. Fíjate esta conceptualización, esta abstracción. Esto es conservar. Y entonces, cuando le dices al niño, bueno, tú ya te acabaste tu agua, yo todavía no me la acabo. Vamos, espérame un momento, sí, mamá. Pero estos elementos tan simples como el agua los puedes usar en el día a día para darte cuenta, ¿tu hijo conserva o no conserva? Porque si no conserva, ¿cómo le va a costar las cuestiones operativas? ¿Y cuáles son las cuestiones operativas? La lectura, la escritura, las matemáticas, las operaciones. Y ya no te enseño mis números porque soy muy reiterativa, ya me han dicho por ahí. Que hablo y hablo y hablo y hablo. Ya, Consuelo, deja usted de hablar tanto. Bueno, ¿cómo puedes hacer la conservación? Tan simple, percatarte con tu hijo en un X día y preguntarle, ¿preparas un líquido que tenga la misma cantidad? Aquí hay una cantidad X de agua. Obviamente que no le vas a decir en mililitros, si son X mililitros, pues no, ya sería llevarlo muchísimo a la complejidad. Todavía no, espera. Si aquí el niño observa que hay agua y aquí observa que hay agua también, aquí lo valioso de la conservación es llevar a esos pequeñitos a la abstracción. Y la abstracción se va a valer de la forma, el vaso largo, el vaso corto, o el vaso grande, o el vaso chico. Y no es que me esté contradiciendo, mucho menos es que esté atentando contra la lógica, porque la lógica sería largo y corto, pero nuestro niño ahora o bien se apropia primero de grande y pequeño, o bien lo llevas de inmediato a apropiarse de la lógica correcta, largo y corto. Pero bueno, eso es cuestión de otro tema. Ahora estoy con la conservación. El niño aquí ya observó dos conceptos, largo y corto, y que tienen agua. Y aquí lo fundamental para descubrir si tu hijo o tu hija conservan realmente es preguntarle, ¿dónde hay más agua? Es similar a la correspondencia término-término. Si el niño te responde, aquí mamá hay más agua. ¿Segura que ahí hay más agua? Sí, mamá, ahí hay más agua. Vamos a medirlos. Y hacer esto y preguntar nuevamente, ¿dónde hay más agua? Aquí, mamá, en el vaso largo. Y percatarte que el niño aún no alcanza a discriminar que es la misma cantidad, pero que necesita entrar en una experiencia directa para descubrir por él o por ella que hay la misma cantidad acá y acá, es hacer un ejercicio simple como este. Preguntarle, ¿dónde hay más agua? ¿Aquí o aquí? Si el niño te dice aquí, y tú lo llevas ahora a una reflexión y le dices, bueno, si me dices que aquí hay más agua, vamos a hacer lo siguiente. Pongámosle una... Ay, no traje. Bueno, sí tengo aquí cerquita mis post-it. Lamento si me voy a tardar un poco, pero según yo preparé mis materiales, les digo que esto de la conservación es tan compleja. Cuando tú juegas con el niño a mostrarle, bueno, si me dijiste que aquí hay más agua, hagamos lo siguiente, pongámosles una marca. Aquí ya está el nivel de esta agua. Ahora vamos a retirar esta agua de aquí, pasémosla a este vaso y ahora, como dices que tiene poquita agua, vamos a vaciarlo aquí. Y cuando el niño observa que este vaso tenía la misma cantidad de líquido que este vaso, porque llegó a la misma marca, el niño se queda. ¿Cómo? Sí, el
en un análisis, en una reestructuración, en una reflexión. Gracias, Giovanna. En una reflexión. ¿Qué hace mamá? ¿Qué hace papá? Está haciendo magia. ¿Observas, hijo? Tú me dijiste que este de aquí tenía más agua. ¿Y qué tal que el agua que estaba aquí la ponemos ahora aquí? Observa cómo llevas al niño a una experimentación directa. Y él lo está viendo de primera mano. Ni una gota que se derrame, hija. Y entonces esta experimentación directa, tangible y constante, y preguntarle, ¿dónde hay más agua? Después de haber hecho esto, el niño ya entra en una tremenda y profunda reflexión. Y entonces ya lo conflictúas. Esa es la intención. Y no es malévolamente. Conflictuar al niño no es maldad. No. Conflictuar a un niño es ponerlo a pensar. ¿Qué es lo que no queremos hacer los padres? Y les resolvemos la vida. Pon a pensar a tu hijo, ¿dónde hay más agua? Lo conflictúas. Y entonces el niño, no sé, mamá. Acá te vuelve a decir, quizás para salir del paso, te vuelve a decir, acá, mamá, acá hay más agua. ¿Segura? ¿Seguro? Sí, mamá. Ok, observa dónde está la marca. Voy a vaciar este vaso, observa. Es ponerlas a trabajar su cerebro. Así de simple. Es lo que tienes que hacer. Vamos a vaciar esta agua. Si tú me dices que aquí hay más agua, la voy a vaciar a ti. Nuevamente hasta la última gota. Y ahora, este vaso que ya no tiene agua, voy a echar, a colocarle esta agua donde me dijiste que hay poca agua. Haz reflexión en la cantidad. Poca agua me dijiste que aquí había. Vamos a ver si es cierto. Hasta la última gota. Veamos. ¿Cuál de los dos tenía más agua? ¿Qué hiciste? Volviste a conflictuar al niño o a la niña. Y esto obviamente que no se trata de que le des la respuesta. Se trata de que lo lleves a trabajar con su cerebro. ¿Por qué a los adultos nos cuesta trabajo ponernos a analizar, a sintetizar, a crear de la nada? Hace 1 hora o hace 2 horas, no lo sé, me levanté a las 4. Siempre me paro a las 4. Bueno, no siempre. Cuando tengo que poner a trabajar el cerebro. Y estaba trabajando con Da Vinci. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me dice que un nodo con otro nodo, con otro nodo. Y dije, tengo que trabajar, tengo que trabajar. ¿Qué nos pasa a los adultos? No queremos trabajar con el cerebro. Bueno, si tú no quieres, ahora es tiempo de que pongas a trabajar al niño o a la niña. No le des la respuesta, no le digas. Hay la misma cantidad de líquido. ¿Por qué? En el momento en que tú le digas, hay la misma cantidad, hijo, pues que no te das cuenta. Ya arruinaste la intención. Y me enojo, ¿por qué? Porque a los niños los volvemos bonanchones cerebralmente. Y entonces, dime, mamá, dime. Ah, pero queremos que sean inteligentes. ¿Cuándo los ponemos a trabajar con esto? ¿En qué momento? Pero cuando llega el momento en que tu hijo o tu hija, y vuelves otra vez a hacer esta práctica de ponerle los mismos vasos, prometo ya dejar este ejercicio, y vuelves a preguntarle, ¿cuál tiene más? Él ya sabe, ella ya sabe de qué se trata lo que estás preguntando. Lo que no sabe es la respuesta. Y entonces, ¿qué va a proceder? Dejarlo que la descubra por él mismo. ¿Qué te parece que te pones tú a jugar con esta cantidad de agua? Y cuando ya tenga la respuesta, me dices, no lo obligues tampoco, no lo urjas, permítele que madure, permítele que por él o por ella descubran. Ah, pues es la misma cantidad, mamá. Tanto te estás conflictuando y es
mismo, pero dale ese rango de tiempo de madurez. Y entonces, cuando se trate de la lógica, pues ellos ya lo van a saber. Ellos deducen. Ay, Consuelo, pero de veras, Consuelo. ¿Ve mi orientación, mi lateralidad? A ver, observa porque yo cuando digo, es que de plano, cuando uno tiene que aprender la lateralidad, aún y cuando uno es adulto, a cómo le cuesta a uno, y no es porque sea un analfabeta, es porque mis preoperaciones, observa cómo soy adulto, mis preoperaciones definitivamente fueron trastocadas, y no lo lamento. Tengo tiempo para recuperarme, para reconstruir. Aquí lo importante es que tú no cometas este error con el niño o con la niña, no. Aquí lo importante es que reestructuremos el aprendizaje, seamos capaces de llevar a nuestro niño y a nuestra niña a un nivel de análisis, de reflexión. Es que se está proyectando y así lo ponga de cabeza, pues no va a salir como es el número tal como yo lo quiero. Porque se está proyectando, entonces aquí es una pantalla y es otra pantalla, pero ya es la reflexión, me explico, me estoy justificando del por qué no sale bien el 1. Y también estoy llevándote a que te des cuenta lo que propiciamos en un preescolar si no eres capaz de estimular esas preoperaciones. ¿Cuáles? La clasificación, la correspondencia, la seriación y la conservación. Fíjate, fueron 4 preoperaciones que hay que tener listas para llegar a la quinta. ¿Y cuál es la quinta? El número. El número. Y estas preoperaciones, si no las tienes listas, ¿cómo va a sufrir tu chiquito? ¿Y cómo estimulas en casa esto? La conservación, tan fácil. Que fuiste a la tortillería y te trajiste 1 kilo de harina. Que fuiste a la tortillería y te trajiste medio kilo de masa. Y el niño hizo bolitas. Y el niño pesó esa masa. Incluso ya hasta tienes ahí una báscula. La pesó. Una bolita pesa 100 gramos. La otra bolita pesa 100 gramos. Una la estiras. La otra la vuelves bolita y le preguntas dónde hay más. Que salieron a la playa y un recipiente lo llenaron de arena, pero ese recipiente lo pesaron antes y pesaron cuánta arena le iban a poner, medio kilo de arena, y aquí también le cabía medio kilo de arena, y entonces en el momento de jugar con la arena y pasarlo de un lado a otro, estás conservando, y entonces cuando el niño descubre que es la misma cantidad de arena la que colocas aquí y la que colocas acá, ¡wow! Estás fortaleciéndolo increíblemente. Que vas a comprar jitomates y entonces los jitomates compraste 1 kilo de jitomates y ese kilo de jitomates los colocaste en un estante y entonces, pero había otro estante más largo donde también compraste otro kilo de jitomates y lo colocas ahí. Y entonces el niño cuando descubre, mamá, este otro kilo cabe en este otro refractario y son iguales, aunque este refractario sea más chico y este más grande, tienen la misma cantidad de jitomates. Están conservando. ¿Y eso a dónde los va a llevar? Al número. ¿Por qué el número es tan importante con nuestros niños? Que lo llevemos a un aprendizaje del número realmente conservando. Porque cuando ellos aprenden la noción de número es porque establecen un orden estable. Esta es la primera ley del concepto de número, un orden estable. ¿Y qué es un orden estable? Pues cuando ellos incipientemente se inician a clasificar, saben que tienen cantidad de juguetes. Y cuando esos juguetes los van contando, 1, 2,
3 es un orden estable, sigue un orden, del 1 al, quizás aquí hay 20 o 30 o 40, es un orden estable, que después los va a clasificar por árboles o por personas, va a ser otra categoría, ya es la clasificación, pero esto es un orden estable, y este orden estable lo va a llevar a otra situación, que es el que es, estoy leyendo, lo va a llevar a la abstracción. Y entonces cuando él descubre que este orden estable de contar 1, contó 2, 3, saben ese orden de conteo estable, sabe el niño que está haciendo referencia a algo. Y no me detengo, estoy colocando mis materiales, no me detengo tanto en el número porque ya lo vimos la semana pasada. Pero esta conceptualización del número, él ya la tiene más que aprendida. ¿Por qué? Porque sabe que no va a cambiar ese orden estable. Así le pongas de cabeza el muñeco, de lado, de frente, boca abajo, como se lo ponga, sabe que aquí hay 3 y ya está más que reforzado. Y entonces cuando le digas, dame 3 juguetes, reacciona. La abstracción ya está colocada. El análisis ya está colocado. Y entonces no importa que empieces a contar 3, 2, 1. Esto es la irrelevancia del orden. No importa cómo empieces. Él sabe que aquí hay 3. ¿Qué tal que empiezas con 3, 2, 1? Ya lo entendió, ya lo comprendió, la abstracción sucedió. Y está listo el niño, esta preoperación de número está listo para que lo lleves a las operaciones. ¿Y cuáles son las operaciones? La suma, la resta, la multiplicación, la división, concepto de unidad, decena, centena, millares. Pero ¿qué tuvo antes un andamio? ¿Cómo se llamó? Preoperación. Y tú me dirás, ¿y eso qué tenía que ver con las letras? Muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando el niño ya tiene el conteo, ya tiene la conservación, la correspondencia y la clasificación, ahora el niño empieza a establecer sus primeras hipótesis de presilábico. ¿Qué es eso? Empieza a conocer que hay símbolos y que tienen una intención, sirven para leer. Y que además estas se pueden unir con otras y se pueden clasificar. Entra la primera operación. Y que además de que se clasifican, se pueden hacer corresponder. Porque tienen un sonido. Si les pones la O, va a sonar de otra manera. Si les pones la I, va a sonar de otra manera. Si les pones la U, va a sonar de otra manera. La corresponsabilidad empieza a cobrar valor. ¿Y qué tal que vas poniendo un texto y otro texto y otro texto y otro texto? ¿Qué estás haciendo? Seriando. Y va de corrido. Y además esa seriación, por si fuera poco, tiene espacios. Y tiene requisitos. Y tiene distintos sonidos. Y tiene distintos símbolos. Y unos arriba y otros abajo. Y además tiene, por si fuera poco, trabas. Sí, porque o se juntan o se separan. Y luego hay otras que dejan un gran espacio. Y luego hay otras que van juntitas, juntitas, juntitas. ¿Qué estás haciendo? Conservando. Y por si fuera poco, necesita de pocas letras. ¿Qué estás haciendo? Número. Es una maravilla de verdad comprender que estos 5 elementos preoperatorios que te he dado, si tú hoy los refuerzas, consolidas y te das un momento para echarlos a andar en ese niño o en esa niña, ¡ah, caray! Cuando llegue su aprendizaje de leer, de escribir, de sumar, de restar, de dividir, de operaciones, maravillas va a ser. ¿Por qué? Porque desde bebé, fíjate, desde bebé lo enseñaste
a pensar. Y la próxima semana que abordemos a los escolares, ahí va a estar el problema. Ahí va a estar el problema, porque ahora ya nos vamos a enfrentar con chicos que o bien se quedaron rezagados con sus preoperaciones o que bien están siendo brillantes y van en cascada. Hay que seguir impulsando esa inteligencia. La otra semana cierro este ciclo de inteligencia con los escolares, que será escolares inteligentes. Ahora ya no viene el apapacho, el sí, mijito, cuando quieras, cuando en el momento que quieras nos sentamos, o que te tomas un momentito para enseñarles algo, ¿no? Ahora ya viene la formalidad escolar. Ahora es la seriedad y el rigor de o lo haces o lo haces. Y ese lo haces o lo haces, ¿qué es? Pensar. Ahora un escolar inteligente o lo enseñas a pensar o lo enseñas a pensar. ¿Por qué? Porque si no va a llegar a los 80 años como la Consuelo y hasta entonces se sienta a las 4 de la mañana a pensar. Y eso, créeme de verdad, es un tremendo regalo que hasta me puedo atrever a decir es una herencia a nuestros escolares. No importa qué edad tengan, pero sentarlos a pensar, no a gritonearles, ni a exigirles, ni a disciplinarlos, no. Sentarlos a pensar, esa será mi tarea del próximo sábado. Pensar, Consuelo, cómo vas a aportar un tema que realmente contribuya con quienes amablemente me siguen. Gracias y prometo esmerarme para prepararte este nuevo tema. Escolares inteligentes. Soy Consuelo y amé estar contigo.